al Señor que nos permite salir a estar con ustedes. Pensábamos que no iba a ser posible, pero qué bueno que Dios nos permite hacer esta transmisión pautada para las 3, pero tuvimos unos problemas técnicos. Gracias a Dios por nuestro hermano Elías Ramírez, siempre dispuesto a ayudarnos. Dios te bendiga, hermano Elías, a ti, a tu familia. Gracias a los hermanos que están conectados, esperando que los demás que estaban con nosotros un rato también regresen. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alexis Taveras y estamos con el pastor Wilson Quiñones, quien ha tenido la visión de tratar un tema muy importante a propósito de que acá en Estados Unidos estamos a punto de llegar a unas elecciones presidenciales. ¿Y cuál es el papel del creyente? ¿Cuál es el papel del cristiano, verdad, en medio de lo que son las elecciones? Esa responsabilidad cívica que tiene el cristiano. Así que le entregaré al pastor Wilson Quiñones para que nos salude y de inmediato él tenga la palabra que Dios ha puesto en su corazón para tratar este tema tan importante. Adelante, pastor Wilson. Amén. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde, que Dios nos permite estar acá. La tecnología, dijo un amigo, es buena, pero cuando funciona, ¿verdad? Pero qué bendición estar acá con el pastor, doctor obispo Taveras, y traer un tema del momento, ¿verdad? Un tema como lo es el deber cívico de nosotros los cristianos. Yo sé que proclamamos ser del reino de Dios, y así lo es, pero tenemos compromisos, ¿verdad? Cívicos con los gobernantes de esta tierra, que tenemos que ser partícipes de ella para incluso dar ejemplo a aquellos que no lo hacen. Me gustaría compartir con ustedes una diapositiva por acá, una pequeña diapositiva para que ahí estamos. El cristiano y sus deberes cívicos, ¿verdad? Pareciera que no importara nosotros ser partícipes de las cuestiones cívicas concernientes al país donde vivimos, pero esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en serio, por muchos beneficios incluso para nuestro estilo de vida. Algunas veces confrontamos el aspecto cultural, ¿verdad? Venimos de países donde latinoamericanos, y no voy a decir algunos, toda Latinoamérica padece de la desconfianza hacia sus líderes políticos, porque no cumplen a la larga y defraudan. De país de origen de donde yo vengo, ¿verdad? ¿Cuántos no han fallado y han defraudado a aquella gente que votó por ellos? Bueno, no es que aquí sea un país perfecto, pero en este país por lo menos abundan los sistemas que han estado por años, y cualquier presidente que entre tiene que ajustarse a ellos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto es bíblico también. Amén. Yo creo que hoy vamos a tocar un poco acerca de ello, de que esto es bíblico. En nosotros ser partícipes, ser fieles como cristianos a nuestros deberes cívicos. ¿Y qué es un deber cívico? Por acá. Un deber cívico. Bueno, la palabra deber proviene del latín degebere, y su significado es simple: obligación. Obligación. De acuerdo a este término, deber es aplicado para identificar a aquellas acciones que nos corresponden cumplir con relación a lo mencionado.
a los mencionados entonces los deberes cívicos. Son todas aquellas obligaciones que debe cumplir un ciudadano habitante de una nación en específico. Vuelvo a insistir en decir, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo 30, 31 años en este país, pero mi formación, ¿verdad? Hasta los 18 años fue Sudamérica y Guatemala, pero igual hay esa desconfianza. Y esa desconfianza nos lleva a decir, pues, ¿para qué voy a votar? Y luego entramos en otro plan, ¿no? De decir, si Dios es el que quita y pone presidentes, ¿para qué voto yo? ¿Para qué tengo que ser yo con serle fiel a Dios? Dios se encarga de todo. Bueno, déjeme decirle de que aunque Dios se ha encargado de todo en esta tierra, eso no nos exime de nuestros deberes cívicos. Usted se da cuenta que la palabra deber es obligación. Habemos tantos latinos en este país que tienen la oportunidad de votar, ¿verdad? Y por ahí quizás a cambiar el curso de algunas cosas, pero no lo hacen, no lo hacen. Así que el propósito de este conversatorio, de este taller, no es declararnos de qué partido político somos, a quién le vamos, sino que más que todo plantear si el deber cívico hasta cierto punto es bíblico, ¿verdad? Si hay en la Biblia patrones, si hay modelos bíblicos, si hay ejemplos, si hay palabras que nos exhorten. Eso es lo que un cristiano tiene que ver, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es nuestra regla a seguir. Así que esto es lo que es un deber cívico, ¿verdad? Es una obligación en nosotros ser partícipes hasta donde podamos de nuestros deberes cívicos y del país donde vivimos. Este país hermoso, los Estados Unidos, ¿verdad? Donde vivimos, donde a veces mucha gente cree que uno está aquí más que todo por el dinero y que son cantidades de dinero y uno corta en los árboles el dinero, ¿verdad? No es así. Una de las cosas que quizás yo personalmente amo de este país es ese respeto a las leyes. Amo el poder salir a la calle sin que nadie me esté persiguiendo. Obviamente siempre hay peligro, pero hay una seguridad mucho más grande, ¿verdad? Y eso uno lo respeta, aunque hay malos ejemplos dentro de los gobernantes, pero en términos generales son muy buenos, ¿verdad? Y por eso uno ama a este país que también fue planteado sobre una base de Biblia, bibliocéntrica, podríamos decir, ¿no? Con patrones bíblicos. Entonces, tenemos grandes líderes que podemos decir, Abraham Lincoln, Franklin Delano, Roosevelt, que también grandes líderes que en su momento que fueron presidentes de este país, ¿verdad? Creyeron en el Señor para guiar este país, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, yo creo que fue Abraham Lincoln el que dijo que sin Dios y sin la Biblia era imposible gobernar este país. Así que gloria a Dios por el país que Dios nos permite vivir. Deberes cívicos, bueno, a manera de trasfondo, que vamos a abundar un poquito más adelante, la Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Miren quién lo dice, un hombre que fue un mártir, que fue crucificado por la sangre de Cristo, por la causa de Cristo. O sea, él pudo haber dicho, no, pero no, él dijo, someteos a toda institución humana. Y yo sé que por ahí hay preguntas, ¿verdad? Que alguien diría, quizás, bueno, y entonces, en todo hay que obedecerlo. No es el tema de discutir hoy. El tema a plantear hoy, ¿verdad?, es en lo que nosotros podemos cumplir como no ciudadanos, como ciudadanos de este país. Ya que aquí hay que trascender también de que hay cosas en las que usted puede participar aún no siendo ciudadano, ni siquiera residente, como por ejemplo el census. El census es alguien que cualquier persona con una residencia o una residencia física puede ser partícipe de este deber cívico. Y aquí hay tres a mencionar, ¿verdad? Como lo es el census,
el votar, ya se acercan las elecciones. Usted tiene que votar por el que Dios le guíe. ¿Qué dijo usted? ¿Le voy a decir? No, yo no le voy a decir por quién vote, Dios me libre. Por quien Dios le guíe. Pero vamos a hablar por ahí más adelantito de algunas cosas interesantes, ¿verdad? Y luego, otro deber cívico, ¿verdad?, es pagar impuestos. Si hay un país que realmente, hermanos, damas y caballeros, hace uso de sus impuestos, es este. Es hermoso, me ha tocado viajar muchas veces por la carretera de Estados Unidos. Esas carreteras hermosas, uno puede salirse a lugares, descansar, algo. Ahí están los impuestos de un estado, ahí están los impuestos federales con el que todo puede cumplir. Otro deber cívico, que no es necesario que usted tenga que ser ciudadano o residente, ¿verdad? Hay un PIN number que se le otorga a cualquier persona que quiera hacer sus taxes. Así que estos tres deberes cívicos me gustaría tocar en esta tarde. Amén. Gracias al doctor Taveras, ¿verdad?, por unirse a esta visión. Creo que es un buen tema. Esto no es para traer controversia, al contrario, para ponernos, ¿verdad?, en la perspectiva de cómo nosotros podemos ser partícipes de los deberes cívicos en este país. Deberes morales y espirituales del creyente, claro que los tenemos. Claro que los tenemos. Hermano, pero si usted habla español, ¿por qué puso ahí pray for the nation? Porque aquí vivo en una nación donde se habla inglés, ¿verdad? Entonces, orar por la nación. Este es un consejo, una de las cartas pastorales, para ser exacto, en la primera carta a Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo, ¿verdad?, exhorta y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Escuche bien, rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire que ahí están las peticiones, están los resultados, ¿verdad?, los objetivos bien claros de esto. Nos exhorta el apóstol Pablo, un hombre que vale la pena mencionarlo, ¿verdad?, con ciudadanía romana y ciudadanía judía. En su momento él pudo hacer uso, ¿verdad? Él pudo decir: yo estoy incompleto en las manos de Dios, pero él hizo uso de su ciudadanía romana para tener cárcel domiciliaria, ¿verdad? Entonces, esto del tema que estamos tocando no es extrabíblico, es completamente bíblica. Las historias de la Biblia, y más que todas las del Nuevo Testamento, se desarrollaron en naciones con leyes, ¿verdad? Aunque quizás no tenían la libertad que tenemos nosotros ahora, ya que en el momento de escribirse el Nuevo Testamento fue en el momento donde estaban bajo Roma, ¿verdad? Pero el mismo Señor salvó cobradores de impuestos que no gustaban dentro de la sociedad judía, porque Dios vino a salvar, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir entonces este deber moral y espiritual del cristiano. Tenemos que orar. No se ponga no tome esa actitud de: no, Dios sabe todo, Él sabe quién va a ser el presidente. Es más, usted me puede preguntar: ¿a poco usted no me va a decir que Dios sabe? Claro, pero recuérdese, no nos exime de nosotros ser partícipes, tanto de lo cívico como en esto, lo moral, lo espiritual. Orar por el presidente actual, el señor Donald Trump. Yo no le voy a preguntar si así le gusta o no, a usted le gusta o no. A mí el Señor no me está preguntando si me gusta o no. A mí me está diciendo el Señor: ora por ese hombre, porque es el encargado de esta nación, y nosotros obedientemente lo vamos a hacer. Así que hay que hacer, ¿verdad?, todo tipo de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿A usted no le gustó ese presidente? Bueno, dele gracias a Dios porque ya está, ¿verdad? Porque es el Señor el que Dios quiso. Amén. Franklin Delano Roosevelt, presidente número 32 de esta nación, ¿verdad? Este presidente gobernó, ¿verdad?, con mucho temor a Dios, independientemente. Él era demócrata, ¿verdad? Era demócrata, pero bueno, pudo haber sido republicano. Lo importante es que él
Él tiene una frase que quedó, ¿verdad? Fue presidente en 1933 al 45. Y la frase que él dejó es: If I ask that our people devote themselves, si yo le pido a mi pueblo que se dedique a sí mismo, in a continuance of prayers, en una oración continua, as we rise to each new day, así como se levanta cada día, and again when each day is spent, y así como cada día pasa, let words of prayers be in our lips. Deja que las oraciones siempre estén en nuestros labios. ¿Se da cuenta? Por un lado tenemos a una apóstol de la iglesia, ¿verdad? Dándonos ese consejo, y aquí ya alguien en Nación con Temor a Dios diciendo que haya una oración por nuestros presidentes. ¿Se da cuenta que no hay aquí un despoje de decir? Usted dirá, yo no soy político. Mira, déjeme decirle que hasta cierto punto todos lo somos. Desde que usted va a la tienda Walmart y usted pagó taxes, usted ya es político, hermano y hermana, hombre, no me diga que no. Está haciendo partícipe. Amén. Pero bueno, seguimos. Hablemos de un poquito, ¿verdad? Lo menciona el doctor Moore, de la base para el compromiso cívico cristiano. ¿Qué base podríamos tomar nosotros, verdad? Bueno, participamos en la vida pública, ¿o no? ¿Verdad que participamos en la vida pública? Nosotros nos beneficiamos de las calles. Aquellos que hemos venido de otros países disfrutamos más, creo yo, de los que ya están acá, ¿verdad? Porque esas calles, ¿verdad? Sin hoyos, donde cuando llueve no se sabe si es una alberca, una piscina, y usted tiene que a lo lejos mirar bien, porque si no el carro se queda ahí. Pero cuando uno viene a este país, ¿verdad? Uno disfruta de esa vida pública, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Déjeme decirle esto: Dios creó al primer hombre a su imagen y semejanza. ¿Se acuerda de Adán y en el Edén? Bueno, dándole como primera responsabilidad. De hecho, aquí hay una palabra clave, la palabra mayordomía. Nosotros, cumpliendo con nuestros deberes cívicos, hacemos parte de una buena mayordomía. Nos consideramos buenos mayordomos, incluso de ejemplo a nuestros hijos. Amén. A veces nosotros tendíamos a decir, no, que Dios se encargue de eso. Pero por ahí, yo me recuerdo, hay un testimonio de un conciudadano de mi país, que vino a este país a los 16 años, con un esfuerzo grande de su madre, pero grande. Una mujer que vivía en uno de esos apartamentos chiquitos de Huntington Park. Este hombre vino a este país hace unos cuantos años y aprendió el idioma y fue a la universidad. Hoy es el alcalde de la ciudad latina más grande en los Estados Unidos, Huntington Park. Ahí está el muchacho. Amén. Un país de oportunidades. Yo puedo decir gloria a Dios por este país de oportunidades. Podemos decir gracias porque nos has dado, Padre, lo que quizás no pudimos tener en nuestro país, y sobre todo esa libertad, ¿verdad? De que yo me pueda ir a parar un parque, ¿verdad? Y decir lo que yo quiero. Ese free speech que dicen, ¿verdad? En este país. Eso es algo que yo disfruto. Lo podemos disfrutar. Así que a veces se abusa de ese sistema también, ¿verdad? Pero ahí está esa libertad. Entonces, a Adán se le concede la primera responsabilidad de mayordomía de la creación de Dios, de lo que Dios había hecho, no de lo que Adán había hecho, de lo que Dios había hecho. Ahí está el versículo bíblico, ¿verdad? Que usted puede leer. El hecho de que el pecado haya cambiado la condición del hombre y su relación con la tierra, porque después de Adán ya no fue igual. El pecado de Adán, perdón, ya no fue igual. No le exime de su llamado divino a gobernar sobre la creación. Para nada. No le exime. Al contrario. Entonces, ahí se da cuenta que nosotros nos pegamos a las leyes del país donde vivimos. Número 2. La base para el compromiso cívico cristiano. Jesucristo es el Señor sobre cada área de la vida. Amén. Y también, si nos pide orar, quiere decir que el Señor es parte de. En Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y por Él todas las cosas son sujetas o sujetadas. Limitar nuestra mayordomía a la esfera privada sería no hacer caso parte del dominio del Señor. Amén. Nosotros tenemos que ser parte.
El Señor nunca estuvo en contra mientras el Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, de los impuestos, del pago de impuestos, de nada. El Señor estuvo a favor todo el tiempo. Eso lo vamos a tocar, ¿verdad? Bueno, pero en esencia, entregársela podría ser como entregársela al maligno, ¿verdad? Por otro lado, restringir nuestra participación cívica a asuntos que se refieren a lo privado o doméstico sería negar la soberanía absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí, ¿verdad? Conectándose, que han tenido paciencia. Dios les bendiga. Aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Este tema tan importante y tan exacto, ¿verdad? Del momento. Ellos que van a tener la oportunidad de ir a hacer ese sufragio, ese voto. Amén. Pídale a Dios sabiduría. Número 3. Este se relaciona con el anuncio por parte de Jesús de que el reino de Dios había llegado. Era un reino en el cual se predicaba ¿qué? El reino de Dios. Justicia, paz, restauración y sanidad para todos. Yo pregunto, ¿no es eso lo que hoy necesitan la sociedad? ¿Ah? Justicia de Dios. Amén. Incluso las leyes de este país salieron de los principios bíblicos. No robar, no mentir. Amén. La sociedad necesita de la Biblia. La sociedad necesita de su palabra para gobernar. No en vano los primeros presidentes en Estados Unidos dijeron, ¿verdad? Como Abraham Lincoln, sin Dios y sin la Biblia es imposible gobernar este país. Pero bueno, cuando el reino de Dios llegó, era un reino de paz, de restauración y sanidad para todos. En Isaías 61. Primero al judío y luego al griego. El llamado de Dios es para que la iglesia predique proféticamente a la sociedad. Si la iglesia no predica paz, ¿quién la va a predicar? Si la iglesia no predica justicia, ¿quién la va a predicar? Si la iglesia no restaura, ¿quién restaura? Yo sé que vamos a encontrar, ¿verdad? Lugares de restauración, pero no son cristocéntricos. Gloria a Dios que están. Yo sé que vamos a encontrar, ¿verdad? Lugares que ayudan, pero es la iglesia, el ente físico en la tierra, la encargada de llevar estos absolutos de Dios para predicarle al mundo. Amén. La justicia, la paz, la restauración y la sanidad física y del alma. Amén. Gloria a Dios. Es la iglesia. El llamado de Dios es para que la iglesia predique entonces proféticamente a la sociedad y trabaje hacia la reforma de sus estructuras e instrucciones. Yo le voy a decir algo. Este país fue fundado en bases bíblicas y hasta cierto punto fue una gran bendición, ¿verdad? En los últimos años ha habido una pequeña debacle en este país, ¿verdad? En cuanto a Cristo en la Casa Blanca, Cristo pero este país lo tuvo en su momento más fuerte que ahora. Hay que seguir orando. Yo sigo creyendo que los latinos en este país no emigramos de por gusto, en balde, no. Estamos aquí con un propósito divino del Señor. Amén. Sea que haya cruzado la frontera, sea que haya venido volando, como haya venido a este país. Amén. Dios está trayendo a las almas latinas a Cristo. Amén. Dígase un país como México tan hermoso y su gente, ¿verdad? Ha venido a este país y han recibido a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así que vivimos en una gran nación. Este país en el que vivimos ha proclamado entonces por años el nombre de Jesús. Muchos de sus presidentes, como el que yo mencionaba, Abraham Lincoln, él dijo: es deber de todas las naciones y de los hombres mantener su dependencia del soberano Dios. Imagínense cómo se sentirá un Dios que un líder poderoso diga las palabras. Amén. Y reconocer la sublime verdad anunciada en las Escrituras y confirmada por toda la historia, que solo son bendecidas las naciones por las cuales Dios es el Señor. Gloria a Dios por esas palabras. Salomón dijo: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amén. Gloria a Dios entonces por estas bases del cristianismo cristiano. Bueno, hermanos, ya ahí tuvimos un trasfondo de nuestros deberes cívicos. Yo no sé si hay algo que quiera abundar el doctor Taveras o seguimos, ¿verdad? Sí, sígale adelante,
Está muy Amén. interesante, sí. Un deber cívico, por ejemplo, es el censo. Y ese censo está ahora mismo, miren, ahora mismo. Si usted no lo mandó, lo puede hacer por internet. Si no, le están tocando la puerta por ahí, ¿verdad? Mi familia y yo ya hicimos el censo. Eso es un deber cívico, no tiene usted que ser residente, ciudadano, es un deber cívico. ¿Qué me importa a mí? Podríamos decir, ¿verdad? A veces los latinos y nuestra indisciplina, a mí no me importa, total, este país, yo lo miro igual, yo haga el censo o no. Pero usted y su conciencia no van a sentirse igual, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Tan bonito este país, ¿verdad? Que mira ahora, por ejemplo, mis hijos no van a la escuela aquí en California, pero yo puedo ir los días jueves por una buena ración de leche y de alimentos para mis hijos. Diga gloria a Dios por este país. Las computadoras que regalaron. Hermano, esas computadoras ahí, esos maestros ahí pendientes, o sea, y no hay traba, todo es tan sencillo y todo fluye. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Hacer lo que pueda como parte de este país. Amén. Nosotros no somos gente no identificada, al contrario, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que ella habitan. Nosotros somos parte de esta este país. Amén. Gloria a Dios. Y más en este país que se ha formado a base de migrantes. Así que si usted todavía tiene la oportunidad, hermano, éntrele al censo. Amén. Le voy a explicar por qué. ¿Qué es el censo? Se denomina censo al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones, ¿verdad? El censo, número 1, proporciona información esencial para usted y su comunidad. Escuche bien esto. Determina cuántos representantes obtiene cada estado en el Congreso. Ahora mismo que vienen las votaciones, usted se va a dar cuenta, yo creo que California anda por los 300 y algo, por ahí, representantes al Congreso. Esos votos cuentan, ¿verdad?, al momento de votar. Así que no es nada más ignorar el censo, no. Número 2, ¿verdad?, aparte de muchos, pero estos son los dos a mencionar, ¿verdad? Número 2, determina la cantidad de presupuesto de cada estado que cada estado recibirá de acuerdo a su población. O sea, el estado de California vive con una entrada estatal, pero cada 4 años el federal le provee de un presupuesto de acuerdo a su población. ¿Se da cuenta de la importancia de votar? Entonces, ese censo, perdón. Entonces, esto es, aparte de, recuérdense que deber significa que obligación. Entonces, hay muchos hermanos que yo los oigo decir, ¿verdad? Estoy trabajando para vivir en mi país, ya tienen como 40 años acá. Yo digo que deben de cambiar y si estoy trabajando para ir a terminar mis últimas semanas allá, donde sea. Usted tiene ya 40 años viviendo acá y está para ir a vivir en su país. Imagínese usted. Hay que ser realista, hermano, hombre. Ya vivimos aquí en este país. Nos gusta, nos bendice vivir este país. Yo cuando tengo la oportunidad, yo cuento y digo, gloria a Dios. Amén. Hace unas semanitas por ahí cuando empezó la pandemia, ¿qué pasó? Se le hizo una entrega de una tarjeta de cierta cantidad de dinero a cada estudiante, ¿verdad? Para que fuera, sin preguntarle nada, aquí está. Amén. ¿Por qué? Hay que hacer el censo, hermanos. Hay que hacer el censo, hay que ser buen ciudadano, ¿verdad? Buena presencia en este país. Así que el censo es importante, se da cuenta, objetivamente hablando. Ahora, ¿hablará el censo de la Biblia o habría algún censo en la Biblia? Bueno, en el tiempo de Jesús y por ahí David también hizo un censo que no fue del agrado de Dios, pero este ejemplo que está acá, que les voy a mencionar, el Señor lo hizo con un propósito, ¿verdad? En el segundo año después de que Israel sale de la cautividad o de la esclavitud de Egipto, el Señor manda que se haga un censo con un propósito. No es que el Señor no supiera cuánta gente había en Israel, ¿verdad? Hasta ese entonces había un gobierno, ¿cómo se le conoce? Un gobierno teocrático, Dios pueblo. El Señor tomaba las decisiones directas con Moisés, con Josué, así me van a hacer y bla, 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 ¿verdad? Entonces, era directo ese gobierno, hasta más adelante que el Israel pues decidió tener reyes como los demás pueblos. Pero
En el segundo año Dios ordena un censo a Israel. Números capítulo 1. Ahí léalo usted. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, saber con cuántos soldados contaría Israel al momento de conquistar la tierra prometida. Amén. Saber. ¿Cuál fue el resultado de este censo? Bueno, cada tribu dio un número de soldados potenciales, dando un total de 603.550. Mira el resultado de este censo. Ajá. Cada tribu. La única que no fue contada en el censo fue la de Leví, ¿verdad? Por ser la tribu sagrada del sacerdocio. Pero de allí todas las tribus dieron sus soldados potenciales. A largo plazo defenderían la nación de Israel, ¿verdad? Muchas personas estiman que la población de Israel en este tiempo era entre 2 millones o 2 millones y medio de habitantes o que estaban pasando por el desierto, gracias a la, diga conmigo, obediencia del censo. Hermano, si usted le llegó esa su hojita por ahí del censo, llénela, nadie le va a importar su estatus migratorio, mándela o métase a internet, o a veces es más fácil, mi esposa llamó, mire, aquí somos tal y tal, boom, y ahí está el censo, ¿verdad? Queremos que más dinero venga a California, queremos que más dinero para las escuelas, para todo, venga para California, hay que hacerse censar, amén. ¿Se da cuenta? Hay un trasfondo bíblico para el censo, amén. Entremos a otro, el deber cívico de votar, ¿verdad? Quizás ahí no todos seamos partícipes, algunos somos residentes, algunos con permiso de trabajo, pero igual impulse. Todos tenemos un familiar ciudadano. Toda mi familia, aquí gracias a Dios, son ciudadanos. Ya yo los animé. No voy a decir si votaron o no, pero ya yo les jalé la oreja. Hay que votar. Hay que votar. ¿Verdad? Tan bonito es que salir, ¿verdad? Con esa ruedita de yo voté, ¿verdad? I vote. Entonces, votar es un deber y responsabilidad del cristiano. Votar promueve principios cristianos. Sabemos que Dios está en control de todo. ¿Cuántos lo creen? A ver, diga conmigo, amén. Amén. ¿Verdad que sí? Dios está en control de todo. Pero Él quita y pone reyes, dice la Biblia. Pero eso no es para yo decir, mira, Dios quita y pone el rey para que voto. No es así. La Biblia dice que antes de usted orar, Él ya conoce sus necesidades, ¿verdad que sí? Pero eso no le exime de orar. Usted tiene que orar. El Señor ya sabe. Y yo conozco hermanos que dicen, el Señor ya sabe toda mi petición. Por eso es que Dios no se la responde, porque no ha ido a platicar con Dios, ¿no? Cumpla con su deber de ir y platicar con Dios. Lo que Dios quiere es tenerlo cerca a usted, hombre. Eso es lo que Dios quiere, que usted esté cerquita de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nosotros sabemos que Él quita y pone rey, pero nosotros, aquel que puede votar, vaya y vote. Pero eso no significa que no hagamos nada para hacer su voluntad. En 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, se nos ordena orar por nuestros líderes en términos de liderazgo y política. Hay evidencia en la Escritura que algunas veces Dios ha estado disgustado con nuestras elecciones. Aquella de Oseas 8, ¿verdad que sí? Esa es muy importante cuando Dios dijo, pusieron reyes sin que a mí me gustaran, pero bueno, ustedes los pusieron, ¿verdad? Al ratito yo le voy a abundar en cuanto a esto, ¿verdad? Votar es bíblico. Bueno, dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, no me tomaron en cuenta. Las votaciones ya se acercan y hay varios temas a tomar. Vean los temas serios que están ahora ahí en cuanto a estas votaciones, ¿verdad? Tales como el aborto. Yo en lo personal, y esto lo digo porque el apóstol Pedro me invita a defender mi fe, y una manera de defender mi fe es decir lo que creo. Cuando el presidente Donald Trump tomó autoridad, ¿qué hizo? Cerró todos los parenthoods, ¿verdad? Los parenthoods de esos lugares donde la gente iba, las muchachas iban y tenían su aborto y todo ahí, como que si nada pasaba, ¿verdad? Él lo cerró, amén. Quizás no se quitó, no sé qué está pasando, yo no ando averiguando de eso, pero no sé cómo le harán, pero quitó, amén. ¿Eso qué significa? La Biblia es pro vida, amén. No es el momento de tocarlo ahora, pero no vamos a encontrar en la Biblia que dice, ¿verdad? No al aborto, pero la Biblia es pro vida. Hay concepción ahí en esa matriz antes, ¿verdad? De que salga ese niño. Ya hay vida.
Ya hay vida y hay pruebas, ¿verdad?, de que hay vida. Entonces, él vino y la cerró. Qué bien, ¿verdad? Luego, la salud pública, la medicación y legalización de drogas, cambios a código moral, penal de la familia, reconocimiento de matrimonios con personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos temas hoy ahí en la mesa, y usted como buen cristiano, bueno, yo no sé, yo no le puedo decir, lo pongo en perspectiva, escoja usted, ¿verdad? Así como dijo Josué, escoged vosotros por quién votar. Ustedes escojan por quién votar, ¿verdad? Pero bueno, quizás por ahí, yo no sé, no me gustaba el presidente que está ahora, pero mire, hizo cosas buenas a favor de nuestra fe, de nuestra creencia, ¿verdad? Creo que un creyente, y este criterio, ¿verdad?, se debe votar de acuerdo a sus creencias. Esa es mi manera de pensar, hermana. Yo no la voy a hacer que usted la crea. Acuerdo a sus creencias. Es algo muy personal, sea por quien usted vote, no se moleste con los demás, ejerza su voto y nada más. Si el otro votó por otro, que Dios le bendiga, usted ejerza su voto, amén, de acuerdo a lo que usted, a su creencia, ¿verdad? Amén. Número 3, pagar impuestos. Esa foto es muy famosa aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando el tío Sam anda detrás. El famoso Sam, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 7? Leámoslo despacio. Paguen a cada uno lo que se le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, ahí está. No podemos evadir, ¿verdad? Debemos de. Ya lo he repetido. Nosotros, los que hemos migrado a este país, por ahí sentimos mucha desconfianza, ¿verdad? Siempre por los líderes políticos, porque venimos de una Latinoamérica que yo ya sé cuántos son los dueños de mi país, ¿verdad? Y yo ya sé quiénes son los que van a quedar, yo ya sé cuántos se van a llevar, ¿verdad? Porque hay una desconfianza total, nos han fallado. Nuestros países, ay señores, si usted supiera, nuestros países latinos tienen una demografía rica, una geografía rica, una tierra rica, es para que viviéramos bien, pero nuestros líderes políticos nos han fallado. Y entonces cuando migramos acá venimos con esa desconfianza. Todos son unos mentirosos, he oído por ahí decir. Bueno, déjeme decirle que aquí también son humanos los que rigen este país. Y no es perfecto la gobernatura de este país, pero hay sistemas fuertes y grandes que cualquier presidente que llegue los tiene que seguir. Es un país que cumple con lo que dice, ¿verdad? Una vez más, yo les digo, cuántas veces me ha tocado viajar al otro lado del país, Virginia, Nueva York, por tierra. Y mire, yo disfruto más por tierra que por avión. Pero en avión uno llega y no conoció nada. Por tierra, esa hermosura, ¿dónde están los freeways? Los freeways esos tan hermosos, con dinero de los impuestos, ¿verdad? En la manera en que se vive este país, ahí van los impuestos. Eso crea fe, ¿verdad? Obviamente no son gobiernos perfectos, pero hay un poco de más fe que en nuestros países. Jesús y los impuestos. ¿Se involucró Jesús con los impuestos? ¿Habló algo Jesús de los impuestos? No, hermano, Jesús vino a predicar el reino de Dios. No me involucre Jesús en la política, hermano. Por favor, no me lo va a involucrar. Bueno, yo no, pero la Biblia sí. La Biblia sí. Esta parte de la Biblia está en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12, ya estoy por terminar para cederle al pastor Tadeo. En capítulo 12 de Marcos, Jesús siempre confrontó, ¿verdad?, a los escribas y a los fariseos, porque, bueno, ellos lo seguían a él. A veces cuando yo leo muy pausadamente estas escrituras, yo digo, Señor, tan perfecto. Yo me enojo y el Señor sigue contento, porque esta gente era fastidiosa, ¿verdad? Esta gente... olvídese, pero ellos le tendieron o quisieron tenderle una trampa a Jesús acerca de la opinión, ¿verdad?
¿verdad?, del Señor Jesús, como a veces nos la hacen a nosotros. ¿Y tú por quién vas? Uy, no, yo no hablo de política. Bueno, yo lo dejo a usted. Jesús sí opinó. Jesús le preguntaron, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 17, dice, es el resumen de todo esto, usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Le dicen, le preguntan a Jesús, versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Verdad? Traedme una moneda. Esa respuesta fue en base a la pregunta del versículo 14, donde dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, estos tipos de verdad, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La pregunta es, maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito que paguemos impuestos? ¿Es legal que nosotros paguemos impuestos? Bueno, el Señor tocó dos tópicos diferentes en una sola respuesta. Amén. El Señor no necesita hablar mucho para explicar algo. Él dijo, me dan una moneda, ¿verdad? Ya había una moneda en ese entonces. Y le preguntan, percibiendo la hipocresía, dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, es de César, es del señor Donald Trump, el presidente de este país. Ah, bueno, ¿se dan cuenta? Entonces Jesús les dijo, denle al señor Donald Trump, páguenle los impuestos que tienen que pagarle a él, amén, y a Dios lo que es de Dios. O sea que ahí estaba la iglesia, o ahí estaba lo religioso y lo político. Y el Señor dijo, amigos, no queden mal con ninguno de los dos. Vayan a darle a César lo que es del César y no se gasten los diezmos y las ofrendas, después llévenla allá. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Algunas veces nosotros no encontramos esa palabra en la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, pero el Señor le dijo a sus discípulos, hagan todo lo que los fariseos les enseñan. Eso incluía todo, pero no hagan como lo que ellos hacen. Entonces, poniendo en paralelo este versículo y en el mismo contexto, ¿por qué va? Podemos desumir de que el Señor está diciendo, no le queden mal al gobierno y tampoco le queden mal a Dios. ¿Se da cuenta la escritura? ¿Cómo es de clara? No le queden mal a ninguno de los dos. Hermano, amigo, hay deberes cívicos que nosotros hoy nos dimos cuenta usted debe cumplir. Usted y yo. Hay beneficios para nuestro estilo de vida, de los cuales disfrutamos a diario. Y estamos cumpliendo ¿con quién? Con Dios, con la Biblia y con el gobierno. Dios no nos desliga de nuestros deberes cívicos. Al contrario, nos apega más. Hemos aprendido que hay que orar, hemos aprendido que hay que pagar impuestos, hemos aprendido que hay que atender a un census. Y esas tres cosas tienen sus beneficios. Así que mi hermano, mi amiga, tú que tienes la oportunidad de cumplir con los tres, hazlo. Si solo puedes cumplir con los dos, hazlo. Pero seamos partícipes al máximo de estos deberes cívicos. Dios les bendiga a todos los que están por ahí, ¿verdad? Bendiciones, amén, hermano Teófilo Luciano, hermano Aldana, Dios le bendiga, hermano Aldana, ya casi no lo veo, ¿verdad? El hermano está haciendo un ayuno de Facebook, ya lo he visto por ahí. Hermana Norma, hermana Cielo, hermano David, Dios te bendiga, ¿verdad? Y a los que están por ahí, Dios los bendiga, amén. Así que en esta tarde yo le cedo el tiempo al obispo Taveras, si está ya por ahí. Amén. 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 Bendiciones, bendiciones. Excelente. Yo creo que nosotros como hijos de la Reforma, la sola Escritura, ¿verdad? Yo creo que el hermano Pastor Quiñones ha demostrado que es bíblico esto de cumplir, ¿verdad?,
con nuestros deberes cívicos. Una, porque es justo, como él mencionaba, nuestros niños tenían que tener clase, pues ahí nos entregaron una computadora gratis, nos entregaron un dispositivo también para, si no hay internet, que el dispositivo también le dé internet a la computadora. El pastor hablaba de las avenidas, las calles. Usted puede cruzar todos los Estados Unidos sin encontrar un hoyo en esas carreteras interestatales. Así que es justo. Segundo, lo demostró claramente, es bíblico. Nosotros tenemos, si ustedes lo ven ahí, personajes bíblicos que estuvieron cerca de los gobiernos, ¿verdad? José con Faraón, David y Salomón ni se digan, ellos fueron reyes. Isaías con Usías, Nehemías con Artajerjes, Esther y Mardoqueo con Jerjes. Así que no es cierto que todos los héroes de la fe eran enemigos de por sí con el poder. Nuestro hermano habló de qué es civilidad. También aquí vemos a un Juan el Bautista que era alguien extremo, ¿verdad? Si hay alguien extremista, ¿verdad? Si podríamos catalogar a alguien de extremista, fuera un Juan el Bautista, por la forma en que vestía, por la forma en que comía, por donde residía. Y aún él vemos que no tuvo problemas con el pago de impuestos, ¿verdad? Juan el Bautista estaba de acuerdo. Cuando los publicanos vinieron a él le dijo: no cobren más de lo que se les pide que cobren, pero cobren los impuestos. Así no había problema con eso. No tuvo problema con Herodes, aquel que le mandó a cortar la cabeza, porque sí, porque Herodes era el rey. No, él tuvo problema con Herodes, no porque Herodes, el tetrarca, fuera rey, no, sino porque era un adúltero y, como dice el refrán hoy en día, se tenía que decir y se dijo. Él se lo dijo porque se tenía que decir, y entonces ese fue el problema entre Juan y Herodes. No es que Juan tenía un problema con Herodes porque Herodes era rey y él era un pobre, no, ese no era el problema. Vemos a Jesús también teniendo problemas con las autoridades civiles, no porque las autoridades estuvieran en el poder, tanto las civiles como religiosas, no. Jesús tuvo problemas con esas autoridades religiosas por la forma en que manejaban el templo, lo habían convertido en cueva de ladrones. Tuvo problemas también con la forma en que enseñaban la ley, la enseñaban de una forma hipócrita. También tuvo problemas con el asunto de los cobradores de impuestos, no por el impuesto en sí, porque fíjense cómo en Mateo 17, 25 al 27, Jesucristo le instruye a Pedro a que vaya y pague el impuesto. Ve, pesca, el primer pez que agarres, va a tener en la boca, ¿verdad?, el dinero necesario para el impuesto para ti y para mí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos te cobran el impuesto a ti y a mí, pero a sus parientes, a sus conocidos, a sus enllaves, no le cobran el impuesto. Y eso fue lo que criticó Jesús. Entonces, tanto Juan el Bautista como Jesús critican la corrupción en el sistema de cobro de impuestos, pero nunca ni Juan el Bautista ni Jesús están en contra del sistema en sí. Eso está bastante claro en la Biblia. Juan y Jesús están de acuerdo con esto. Hay temas que nos ayudan a la civilidad, versículos bíblicos, quiero decir, perdón, que nos ayudan a la civilidad, porque como ya se ha dicho aquí, civilidad es procurar el bien de los demás, es actuar por el bien de la sociedad. Y por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, por si acaso. Porque yo voy a procurar lo bueno para la gente de mi congregación, yo voy a procurar lo bueno para mi familia. No, está por si hay duda, dijo, para con todos. Eso significa hay que ser un buen ciudadano.
un buen residente donde quiera que estemos. Primera de Pedro 3:8 nos dice en conclusión: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Esos versículos bíblicos nos animan a nosotros a ser buenos ciudadanos. Sí, hay ramas del cristianismo que fueron anarquistas. De hecho, los anabaptistas son una rama del cristianismo que procuró enseñar una teología como la que sigue. ¿Cuál? De que el hombre de Dios es guiado por el Espíritu. Y si el hombre de Dios es guiado por el Espíritu, no necesita a un Estado que lo guíe. Así que en ese sentido el Estado, el gobierno no es necesario para guiar a un hombre de Dios. Y eso se llama anarquía, ¿verdad? Cuando una persona no respeta las leyes, es una persona que se inclina por la anarquía. Y ya vimos de que héroes de la fe no eran inclinados hacia la anarquía, ni Juan el Bautista, ni Jesucristo tampoco. Todos, ¿verdad? Dentro de lo que se podía, respetaron al gobierno. Así que los anabaptistas estaban fuera de orden, los valdenses, por lo menos en estos aspectos, ¿verdad? Porque estas corrientes que fueron declaradas heréticas tenían muchas cosas buenas y tenían muchas luces, pero donde tenían sombras era demasiado fuerte, como por ejemplo lo que acabamos de decir de los anabaptistas. Los valdenses, aquella corriente fundada por Pedro Baldo, la teología de ellos era que la iglesia es la que tiene la autoridad eterna, la que representa la autoridad eterna, y el Estado representa una autoridad temporal. Entonces, ¿quién es más grande? ¿La autoridad eterna o la autoridad temporal? Y entonces los valdenses ponían en choque la autoridad que tiene la iglesia versus la autoridad que tiene el Estado. Y en la forma en que lo presentan, ellos decían: la iglesia tiene más poder, más autoridad que el Estado. En ese sentido también eran anarquistas. Era un cristianismo muy izquierdista. Estas son maneras erróneas de interpretar. El hombre de Dios es guiado por el Espíritu, sí, pero ese mismo Espíritu te lleva a respetar la civilidad, a respetar a aquellos que están encima de ti, a ese policía, a ese agente de tráfico, ¿verdad? A ese, cuando vas a la agencia a sacar tu licencia, esa persona que está ahí, esa secretaria, es la autoridad en ese lugar. Entonces el mismo Espíritu de Dios te lleva a respetar la autoridad debidamente constituida. Entonces el hombre cristiano, esto ya es un pensamiento personal del hermano Alexis, el hombre cristiano no debe colocarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino allí donde está Jesús. Es decir, el cristianismo ni es izquierdista ni es derechista. El cristianismo es estar donde está Jesús. ¿Y dónde encontramos a Jesús? ¿Verdad? Jesús no está en la casa de Herodes, es cierto, Jesús y Herodes para nada. Jesús no se comía, no se bebía una taza de café con Herodes, jamás. De hecho, se llevó un honor terrible Herodes, la única persona a la que Jesús insultó en su vida. Le dijo zorra, esa zorra. Así que se llevó tremendo honor. El premio Guinness al único insultado por Jesús se lo llevó Herodes. Así que sí, Jesús no está en la casa de Herodes, pero tampoco está del otro lado con un arma en la mano para derrocar a Herodes. No, es decir que Jesús ni está a la izquierda ni está a la derecha, ¿verdad? Sino que está ¿dónde?
en las calles, aliviando el dolor y dando alimento a los marginados. Entonces nosotros debemos estar donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Allí, buscando al publicano, buscando a las prostitutas. Ahí está Jesús, buscando el leproso. Es ahí donde está Jesús. Entonces el cristianismo ahora, mucha gente afanada por estar al lado de Donald Trump, mucha gente afanada por estar al lado de Joe Biden, y qué triste, hermano Wilson y hermanos que están aquí, ver a cristianos peleándose en las redes. Yo soy demócrata, yo soy republicano. Eso es muy triste. Yo no veo a un Jesucristo en esas clases de cosas. Jesucristo no se dejó llevar por esa clase de pasión. Así que debemos ir a votar, como se acabó de decir aquí hace un momento. Vaya a votar. Y como dijo el pastor Wilson, por el que su conciencia, por el que Dios lo guíe. ¿Por qué? Porque usted vive en democracia, y democracia significa demo, pueblo, cracia, gobierno, el poder, el gobierno del pueblo. Entonces use ese poder. Hay muchísimos países orientales, allá en Arabia, donde no tienen esta bendición de poder cambiar los gobiernos cada cierto tiempo. Eso es un privilegio, que es un derecho, pero es un privilegio cuando uno se compara con esos países dictatoriales. Este Kim Jong-un, todo el que está debajo de ese déspota, tuvo que ser gobernado por el papá, ahora por el hijo, ahora por la hermana. No tienen el derecho a elegir a nadie, y usted y yo lo tenemos, ese derecho. Use ese privilegio, ese derecho que nosotros tenemos. Nosotros vemos en la Biblia cómo Jesús llama a un izquierdista y a un derechista, ¿verdad? A un republicano y a un demócrata, los llama y los une bajo sus alas. Mateo era publicano y Simón era celote. Publicano, derechista; celote, izquierdista. Y Jesús lo atrae hacia sí. Ya yo, después de ahí, yo no leo en la Biblia a Mateo defendiendo el imperio romano. No lo veo. Y yo leo el evangelio de Mateo y yo no veo a Mateo defendiendo a ningún tipo de política. Yo no veo nunca ningún registro de un Simón defendiendo revoluciones armadas. Inmediatamente vienen a Jesús. Todo eso quedó en un segundo plano. Ahora lo importante era hacer la obra de Dios, traer el reino de Dios, tanto a demócratas como a republicanos, traer el reino de Dios para todos ellos. Fue duro para muchos que Jesús no se puso del lado de los celotes. Eso fue algo decepcionante para mucha gente, que Jesús no dijo: agarren las armas, vámonos, vamos a derrocar a los romanos. No. Al contrario, Jesús andaba sanando siervos de centuriones y haciéndole favor a esa gente, porque Jesús no andaba mirando eso. Jesús lo que estaba era trayendo el reino de su Padre a este mundo, sin importar bandería política. Y por eso yo digo que ni izquierdista ni derechista, hermano. Jesús no le importó que Mateo fuera publicano ni que Simón fuera celote. Eso no importa. Lo importante es el alma que está allí de esa persona, ¿verdad? Y mucha gente se sintió mal de que Jesús no rechazara a los publicanos. Entonces Jesús fue muy claro. San Juan 18:36, tanto Mateo como Simón, tanto el publicano como el celote, entendieron esta enseñanza del maestro. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces nosotros estamos aquí y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades civiles, pero entendamos que nuestra patria no es Estados Unidos, no es República Dominicana, no es Guatemala, no es México, no, nuestra patria verdadera donde vamos a vivir para siempre es la nueva Jerusalén, esa patria celestial. Y nosotros entonces debemos siempre mirar hacia allá. ¿Qué puedes hacer entonces?
Bueno, ora, como se dijo aquí, ora por los candidatos, ora por ambos candidatos. Pídele a Dios, ¿verdad? Para que cualquiera que quede elegido pueda servir, defender la justicia. Ora por todos los que están metidos en un proceso electoral, y si puedes, ¿verdad?, demanda cuál es la posición de ellos frente a la pobreza, frente a reducir el hambre. Eso es muy, muy importante. Así que, Iglesia del Señor y hermano Wilson, gloria a Dios, yo creo que este tema que nuestro hermano Wilson ha puesto sobre la mesa es muy importante. Agradezco a Dios por nuestro hermano Pastor Wilson y esta oportunidad de que tratemos este tema. Yo le decía a él de que precisamente los miércoles estamos estudiando acá desde esta plataforma el libro de Esther, y estamos mirando en el libro de Esther eso, lo que estamos viendo aquí, de que hay cosas de que nosotros debemos estar sujetos al gobierno, pero habrán cosas que definitivamente no podremos estar sujetos al gobierno. Hay cosas que lamentablemente Jesús ya no pudo responderle a Pilatos. Hay cosas que ya Jesús no se pudo someter a Herodes, ni siquiera pudo responderle una sola palabra a Herodes. Entonces hay momentos en que el cristianismo choca, ¿verdad? Lamentablemente Juan el Bautista tuvo que decirle su verdad a Herodes el tetrarca. Entonces, pero observe cómo comenzamos esta segunda parte, de que muchos héroes de la fe estuvieron al lado de gobernantes. Así que, ¿qué te indica eso? ¿Cuál es mi posición? El pensamiento que les dejé hace un rato, de que el cristianismo ni es izquierdista ni es derechista. El cristianismo está donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús? No está en la casa de Herodes, pero tampoco está al frente con una metralleta en la mano para derrocar a Herodes. Jesús está ocupado con el pobre, con el enfermo, con el desvalido. Dios le bendiga. Pastor Wilson, unas palabras finales, por favor. Estás en mudo. Vamos a abrir el micrófono. Amén. Gracias a Teresa Samari, está por ahí, la hermana Marina Orantes, bendiciones. Gracias, Pastor Teo, desde Santo Domingo. Gloria a Dios. Clemente Ramírez, Santo Domingo también, bendiciones. Hermano Avic, Dios te bendiga. Hermana Noemí en San Diego, bendiciones. Marta Estrada, Dios te bendiga, mi hermana Marta. Esperamos verte pronto, hermana Marta, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Adelante, Pastor Wilson. Gracias, Pastor. Yo creo que ambas explicaciones fueron muy objetivas, y yo creo que me quedo con lo objetivo que fue Jesús. Amén. Ninguno de los grandes de la fe se fue en contra de ningún gobierno. Como explicaste, probablemente no les gustaba cierta cosa, pero ellos nunca mandaron a derrocar a nadie. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de hacer: estar donde está Jesús, tener la mente de Cristo, tener la mente del reino. Jesucristo vino, Isaías lo profetiza, para sanar, para restaurar, para proclamar, y es ahí donde nosotros debemos de estar. Bueno, y por ahí, ¿verdad? Tenemos que ejercer un voto, y yo creo que esa mentalidad nos va a llevar a ejercer el voto correcto, ¿verdad? Así que gracias, Pastor Taveras, un gusto siempre compartir contigo y pasar un buen tiempo. Y una vez más, ¿no? Siempre pensando en otro tema más adelante, en un futuro, porque esto aporta a la iglesia bastante, ya que esta plataforma de Zoom se presta para Facebook. Hay que aprovecharla al máximo, porque esto aporta mucho al cuerpo de Cristo. Aprenden y se rompen paradigmas, prejuicios, ¿verdad? A través de una clase como esta, o de una enseñanza, o de una prédica, como usted quiera llamarle, como esta, ¿verdad? Así que gracias, Pastor. Amén. Y tu tiempo, ¿no?
Amén. Gracias a usted, mi hermano. Siempre que Dios le dé esas revelaciones, me avisa y compartimos. De hecho, yo siento que he pagado una deuda porque ciertas autoridades del censo me llamaron, me pidieron que hiciera algo como esto y por una razón o por otra no lo había yo hecho. Así que siento que he pagado una deuda en este día, ¿verdad? Al motivar a nuestro pueblo, porque eso fue lo que me dijo esta persona. Me dijo, los hispanos no están respondiendo al censo en su ciudad. Hablaba de la ciudad de Rosemead. Y entonces yo le dije que lamentaba mucho, pero que iba a promover, ¿verdad? Y sí, di uno que otro anuncio, ¿verdad? Pero yo creo que era algo como esto que se necesitaba. Así que, hermanos hispanos, latinos, vamos a censarnos. No hay ningún peligro, no hay peligro de nada. Al contrario, todo es beneficio. Adelante, un abrazo a todos. Vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo. Gloria al Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Gladys Guerrero, que Dios le siga dando su salud completa, está mucho mejor, gracias al Señor. Orando por las iglesias que comenzamos a reunirnos en carpas, orando por esta situación del virus, que hay lugares en que está descendiendo y hay otros lugares en donde está creciendo, así que el peligro todavía está por allí. Y oramos por la congregación en Visalia, la congregación en Rosemead, la congregación de los pastores que nos apoyan, nuestro hermano Teo y los pastores que siempre están con nosotros, ¿verdad? En San Diego y en diferentes lugares. Vamos a orar y una vez más, gracias, Pastor Wilson. Amén. Oremos. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de tratar un tema diferente, Señor, pero es necesario, Padre, para que tu pueblo entienda, Señor, que tenemos compromisos, que tenemos deberes como ciudadanos de esta patria terrenal en donde tú nos has colocado, que podamos contribuir con el bien de la comunidad, Padre, y cosas tan sencillas como estas, de llenar una boleta, de llenar un censo, Señor, de pagar nuestros impuestos, Padre. Oh, ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos. Bendice a tu pueblo, los que están batallando con las enfermedades, están en tus manos, Padre. Gracias por todos aquellos que se han recuperado. Oh Dios, aquellos que todavía siguen de luto por la pérdida de un pariente. Oramos, Señor, por consuelo siempre, oh Dios. Bendice la iglesia en Visalia, en Rosemead, y donde quiera esté tu iglesia y donde quiera se predique tu palabra, Señor, bendice cada congregación. Mira aquellos pastores que están sufriendo la desbandada de sus ovejas, fruto de esta pandemia. Yo te pido, Padre, que hables a las mentes, a los corazones de esos miembros que se han disipado mientras los templos estuvieron cerrados, Señor, y que tú le des fuerza a los pastores para hacer lo que tienen que hacer, Padre, para llamar, para motivar a la grey que tú le has dado, Señor. Bendice, Padre, a tu pueblo. Te necesitamos, Señor, hoy y siempre. Y a propósito de este tema, oramos por el presidente de este país, Donald Trump, que tú lo ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Su retórica, ayúdalo en su Hay poder en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Cuídalo, guárdalo, guíalo, Señor. En su ánimo hacia los hispanos, inmigrantes, y también gracias por las cosas que él ha hecho a favor de los consejos bíblicos como el aborto, Señor, y otros temas doctrinales. Oramos por Joe Biden también, quien está corriendo para tratar de ser el próximo presidente de este país. Que tú lo bendigas, tú lo guardes a él, a su familia, su salud, Señor, su alma está en tus manos. Gracias, Padre, cada presidente en cada país, Señor, oramos por ellos. No es fácil, Señor, tener una carga, un país sobre los hombros. Te pedimos que tengas misericordia. Hablamos también de los impuestos, la corrupción, Señor. Ten piedad de estos gobernadores, de estos administradores, Señor, que no respetan los fondos públicos.
ten misericordia de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todos estos favores. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Su palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en esta tierra para pedir algo en su nombre, sería eso. Así que oramos